En el Antiguo Testamento se nombraba Espíritu de Jehová. Amén. Dos puntos importantes. El Espíritu de Jehová no venía constantemente sobre las personas. Otro punto importante. No estaba todo el tiempo con las personas. Es decir, venía por un momento o por una tarea específica. El otro punto, no venía o no descendía durante toda la congregación o a todas las personas de la congregación, sino que venía a una persona en específico, porque Dios lo quiso así en ese momento. Entonces, el Espíritu de Jehová descendía con personas específicas y con tareas específicas. Y yo estuve leyendo en Éxodo y el Señor cuando se encontró con Moisés, que Moisés subió y vio Monte Oreb y vio la zarza ardiente, que el Señor le dice, te voy a mandar a Egipto para que liberes a mi pueblo, para que los guíes. Moisés le dice, Señor, pero no puedo, no me van a creer, soy muy tardo para hablar. Ustedes han leído y ustedes conocen la historia. Y el Señor le dice, ve porque yo estaré contigo. En ese momento, porque yo personalmente lo creí y lo creo en este momento, el Señor derramó, el Señor tomó de su espíritu y lo puso en Moisés. ¿Y por qué digo esto? Porque en Números, si quieren lo podemos buscar, en Números 11, amén, Números 11, es súper cortito, amén, Números 11, dice, le dijo el Señor a Moisés, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu. O sea que el Espíritu de Jehová estaba sobre Moisés. Y el Señor le pidió a Moisés, busca a 70 ancianos varones. No tenía nada en contra de la mujer, simplemente el Señor le dijo, busca 70 ancianos varones. Y yo decía, Señor, ¿había mujeres en ese momento? No, eran solo varones. ¿Qué dijo el Señor? Búscalos y cuando los tengas, vamos al capítulo 25, amén. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos y posó sobre ellos el espíritu y profetizaron y no cesaban. Amén. Entonces, cuando el Señor tomó del espíritu de Jehová, cuando el Señor tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones, esos 70 varones fueron llenos del espíritu y del fuego del Señor. No solamente fueron esos 70, también hubieron más personas que profetizaban, o sea que fueron llenos del espíritu de Jehová. Y yo decía, Señor, entonces el espíritu que entró en Moisés, el espíritu que estaba en Moisés, y para que ustedes me entiendan, para no confundirlos tampoco, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Amén. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. Entonces, exactamente, se fusiona, gracias pastor. Entonces, con Moisés también se fusionó el espíritu de Jehová, porque cuando el Señor tomó del espíritu de Moisés, del espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los 70 varones, ellos profetizaron. Quiere decir que Moisés estaba lleno del espíritu de Jehová. Amén. Entonces, si Moisés no hubiese estado lleno del espíritu de Jehová, esos varones no hubiesen profetizado. O sea que esa era una señal de que Moisés estaba lleno de Dios. Aparte de todas las señales que obviamente se hicieron, porque toda la Biblia está llena de señales que Dios permitió que pasaran por medio del hombre. Amén. Porque en las señales en las que el Señor permitió que Moisés hiciera, estaba la de la vara. Qué increíble, que la vara, él tenía la vara y el Señor le dijo, suéltala. Suelta la vara que yo voy a hacer una señal. ¿Qué hizo Moisés? Moisés soltó la vara y se convirtió en una culebra. Y para que el pueblo creyera y para que Faraón creyera, tenía que agarrar la culebra de la cola. Y dice la Biblia que Moisés huía de la culebra. O sea, se podrán imaginar eso. Moisés huía porque le daba miedo a lo mejor.
Pero aún así el Señor le dijo, agárrala por la cola. Cuando él la agarró, se convirtió otra vez en vara. ¿Qué le dijo? Mete tu mano en tu vientre, mete tu mano. Y cuando él la sacó, estaba llena de lepra. Esas eran señales que el Señor permitía que pasaran. Pero eso solo pasaba porque Moisés estaba lleno del fuego del Señor. Amén. Entonces, es importante nosotros también leer y comprender la palabra. Cuando esos 70 ancianos fueron llenos del fuego del Señor, comenzaron a ayudar a Moisés, porque eso era lo que Moisés le estaba pidiendo al Señor. Señor, ayúdame, ayúdame con tu pueblo, porque es que no puedo solo. O sea, eran miles y miles y miles de personas, y Moisés no podía solo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vale, yo te ayudo. Consígueme 70 ancianos, 70 hombres, y yo los lleno del Espíritu que está en ti, y ellos te ayudarán. Y así lo hizo el Señor. Pero no solamente el Señor descendió en ese momento, no solamente el Espíritu del Señor descendió en ese momento, también descendió sobre Gedeón. ¿Quién es Gedeón? Un hombre de guerra. Amén. Y el Señor, cuando el Espíritu de Jehová desciende, como yo decía al principio, desciende con propósito, con tarea, porque Él viene a cumplir y Él viene a capacitar a las personas. Amén. Entonces, cuando Gedeón fue lleno del Espíritu de Jehová, fue lleno para cumplir una tarea específica, que era llevar al pueblo a la victoria, que era derrotar a los amonitas. Amén. No les voy a dar el versículo porque solamente estoy pasando, ¿vale? En Saúl, aunque Saúl al finalizar fue malo, fue desobediente, él también recibió del Espíritu de Jehová. Por eso David le tenía tanto temor, por eso David cuidaba de no hacer y de no atentar en contra de Saúl, porque David sabía que Saúl estaba lleno del Espíritu de Jehová, a pesar de que ya después el Señor se apartó de él, pero David sabía que él era un ungido de Jehová. También tenía una tarea específica. La tarea de Saúl en ese momento era ser rey, era traer victorias al pueblo de Dios. Y también llevar palabra, llevar esas señales que el Señor permitía que pasaran por medio de Saúl. Voy a decir un nombre que a lo mejor yo cuando estudié eso, yo dije, wow, es verdad. Y muchas veces tomamos nombres famosos, por así decirlo, pero no tomamos esos nombres que a lo mejor no son tan conocidos. Y en la Biblia, el Señor nos muestra en la palabra de Dios que hay un hombre, Bezaleel. Amén. Está en... Ya se los digo, déjenme un segundo, sé que está en Éxodo, por si ustedes lo quieren leer. Amén. Estaba el llamamiento de Bezaleel en Éxodo o en Números. El llamamiento. Amén, gloria a Dios, denme un segundo. El llamamiento. Señora. 31. Déjame ver. Es cuando el Señor, Éxodo 31. Amén, gloria a Dios. Es que no los anoté, no sé si los anoté. Amén, gracias pastora. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y yo me sorprendí porque dice la palabra de Dios que Bezaleel fue lleno del Espíritu de Jehová para cumplir una tarea muy importante, que era la del diseño. Era el diseño del templo, del tabernáculo, del arca, de todo. Entonces, ¿él qué estaba haciendo? Cumpliendo su tarea, trabajando en la obra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu de Jehová, ellos empezaron a trabajar en la obra. El Señor les dio diseños a ellos. ¿Qué le dijo a Moisés? He llamado a Bezaleel y he llamado a Aholiab para que trabajen con los diseños, para que se encarguen de esos diseños, porque yo he puesto en ellos espíritu de sabiduría. Cuando Dios nos llama a nosotros, Él también nos da diseños a nosotros, nos da propósitos a nosotros. Amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento era difícil que Dios le hablara a un hombre. Era difícil que Dios le hablara a un hombre. Pero cuando el Espíritu de Jehová descendía sobre una persona,
sea cual sea esa persona podía comunicarse con Dios. Lo leí en Gedeón, cuando él le dice, Señor, si yo he de ir a la batalla, haz que llueva, haz que caiga el rocío. Él hablaba directamente con Dios. Normalmente las personas no podían hablar directamente con Dios. Tenía que ser o por medio del profeta o por medio del sacerdote. Ni siquiera podían acercarse al arca porque era peligroso para ellos, porque en ese momento se consideraban personas inmundas, personas pecadoras que no podían acercarse. Entonces, cuando el Espíritu de Jehová desciende sobre las personas, son llenas y pueden permitirse hablar con el Señor, hablar, tener comunicación directamente con el Señor. Eso es lo que nos pasa hoy en día. Amén. Entonces, todo cambió cuando vino Jesucristo. ¿Por qué cuando vino Jesucristo? Porque Jesucristo cumplió todos los propósitos, todas las señales. Él cumplió todo lo establecido para que el Espíritu Santo descendiera. Todo lo que estaba escrito de Él, Él lo cumplió. Amén. Amén. Dame un segundo. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, qué fuerte, ¿no? O sea, Jesucristo cumplió todas las señales y hemos tenido incluso clases particulares con los pastores de que Jesucristo ha enviado el ungido de Dios. El Señor hizo muchas señales antes de Jesucristo. Amén. Vamos a Mateo 3:13. Gloria a Dios. Y ahora sí vamos a entrar como tal en la predicación. Mateo 3:13. Amén. Perdón, Mateo 3:16. Y dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos fueron abiertos. Amén. O sea, esa era una señal de que Jesús era el Hijo de Dios. A pesar de todas las señales y de todos los milagros y de todos los prodigios que hicieron los profetas, los sacerdotes, todos los del Antiguo Testamento, esa era una señal exclusiva para Jesús. Y dice la Biblia que vino una paloma, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Esa es una señal, pero no era solo una señal, era el sello, porque el Espíritu Santo cuando viene sobre una persona nos sella y nos marca. Amén. En Efesios 1:13, y vamos a confirmar esa palabra porque el Señor da todo. En Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Amén. Con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa era el Espíritu Santo. Y el Señor lo dice en su palabra, que la promesa, lo que va a venir después de Él, es el Espíritu Santo. Y que los que creen en Él, los que creen, porque dice la Biblia, los que habiendo oído, ¿quiénes escucharon el Evangelio? Yo escuché el Evangelio. Nosotros somos los que estamos escuchando el Evangelio. Nosotros somos los que estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. Amén. Dice, el Evangelio de vuestra salvación. Porque el Evangelio es salvación para nosotros. No solo para nosotros, para todas las almas, para todas las personas que llegan a Cristo. Pero tenemos que creer. No solamente es oír, tenemos que creer. Habiendo creído en la promesa. El Señor, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en la promesa que Él ha dejado. Pero no podemos creer en la promesa sin creer en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino y estuvo aquí. Y por Él fue que vino el Espíritu Santo. Si Jesucristo, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no hubiese bajado. Entonces nosotros creemos que Él murió, que Él resucitó, que Él subió. Y antes de subir nos dejó esa promesa. Él le dijo a sus discípulos, esperen, estén tranquilos. No se preocupen que va a venir un consolador. Porque el Señor Jesucristo también vivió aquí, también padeció aquí. Y Él sabía lo que venía
después para sus discípulos. Y no solo para ellos, también para nosotros que estamos hoy recibiendo la palabra. Porque nosotros también somos discípulos de Cristo si realmente somos seguidores de Cristo. Entonces, nosotros también somos sellados con su Santo Espíritu. Y cuando nosotros somos sellados, algo cambia en nosotros, algo tiene que cambiar en nosotros. Porque si no, entonces realmente no hemos sido sellados. No empezamos a ser transformados. Para eso es que quedó el Espíritu Santo, para marcarnos y para sellarnos, para cumplir la promesa que el Señor había dado. Amén. No solamente somos sellados. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, trae convicción de pecado. Él nos convence del pecado que ni siquiera nosotros anteriormente nos dábamos cuenta. Porque antes, dice la palabra de Dios, que vivíamos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros somos marcados, somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros empezamos a ver, empezamos a despertar. Porque antes estábamos dormidos, estábamos muertos. Cuando nosotros somos sellados, empezamos a tener y a reconocer lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que es, estás en pecado. No podemos seguir así. Queremos agradar a Dios, pero estamos en pecado. Sí, todos somos pecadores, pero muchos de nosotros no queremos seguir pecando, no queremos seguir cargando con ese pecado que a lo mejor nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar y pedirle al Señor que nos ayude, que así como nos selló con su Santo Espíritu, porque creímos, porque oímos la palabra y creímos, porque sabemos que el Evangelio es salvación, tenemos que pedirle a Él que nos ayude a seguir a avanzar, porque es que no es solamente creer, también es avanzar, no es quedarnos solo con la palabra, recibí la palabra, fui sellado, fui bautizado, es también avanzar, es seguir creciendo. Porque es que Dios da la palabra para el crecimiento, no para quedarnos estancados, no para solamente recibir el sello y ya me sellaron, ya no tengo que hacer más nada. No, es avanzar. Amén. Muchas veces creemos que el Espíritu Santo no está con nosotros o no está en nosotros. Y realmente no es no creer. A mí me pasaba en algún tiempo cuando recién comencé en el Evangelio. Yo estaba trabajando interna y yo decía, Dios mío, Señor, bautízame, porque yo anhelaba ese bautismo del Espíritu Santo, pero yo lo anhelaba en forma natural. ¿Cómo es en forma natural, Kimberly? En forma natural yo decía, es que el Señor va a venir el mismo Señor y me va a decir, toma, pum, aquí tiene el Espíritu Santo. O sea, yo lo veía así y yo en mi deseo, mejor erróneo, yo lo veía de esa manera. Después poco a poco fui entendiendo, cuando yo creí en el Señor Jesucristo, yo recibí el Espíritu Santo. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, yo acepté al Espíritu Santo. Y claro, yo no lo entendía de esa manera, yo creía era eso, que el Señor mismo iba a bajar y me iba a decir, pum, toma, ahí te lo entrego. No, realmente me di cuenta y creí que el Espíritu Santo estaba dentro de mí porque es una experiencia, no es sentimiento, porque realmente el Señor no se mueve por sentimientos ni por emociones, pero tú sabes, es algo que está dentro de ti, que tú no lo puedes explicar, tú no lo puedes decir con palabras, porque es que el Señor es tan maravilloso que es que uno no tiene palabras para decirlo. Entonces, un día hablando con la pastora África, ella me decía, pero es que tú tienes al Espíritu Santo. Y yo decía, sí, pero es que yo no hablo en lenguas. Pero es que tú tienes al Espíritu Santo. Sí, pero es que no hablo en lengua. Y claro, yo me condenaba, yo vivía condenada porque yo decía, es que no puedo hablar en lengua, Señor. Y una noche, yo creo que era tanto el deseo y la pasión, y una noche yo me soñé hablando en lengua, se lo comenté a mis pastores, porque no podía hablar en lengua. O sea, yo las tenía porque yo sentía que yo las tenía, pero no podía hablar en lenguas. Y me soñé hablando en lengua. O sea, yo me soñé y yo soñaba que las tenía aquí, que yo hablaba en lenguas. Y la pastora me decía, que si ves que las tienes, habla en lengua, suéltate, quita toda vergüenza, porque muchas veces la vergüenza nos limita. La vergüenza, a pesar de que estamos sellados, a pesar de que tenemos la promesa, la vergüenza limita al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes al Señor. Realmente cuando nosotros somos obedientes, nuestra vida cambia. Cuando nosotros conocemos realmente la palabra y nos metemos con el Señor, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada.
A ver, pasamos procesos, todos pasamos procesos, pero es que nuestras cargas con Cristo son más ligeras, porque Él nos lo enseña en su palabra y de eso es lo que nosotros tenemos que agarrarnos. Amén. No se trata de decir, es que no siento el Espíritu Santo, porque realmente no se trata de sentimientos, se trata de creerle al Señor y de creer de que si yo estoy sellada, de que si yo tengo la promesa, yo sé que Él está conmigo. Da igual todo lo que digan, ay, es que el sentimiento, no, da igual. Si sabemos realmente, creemos que nosotros tenemos la promesa, Él está con nosotros. Da igual lo que digan, da igual lo que hablen, da igual incluso lo que el enemigo quiera sembrar en tu cabeza. Porque muchas veces el enemigo también usa eso para sembrar duda en nuestras cabezas. Y tenemos que apagar los dardos del enemigo. No podemos pretender querer hacer prodigios, querer hacer milagros si no creemos en la promesa, si no creemos en Jesucristo, porque muchas veces queremos el fuego. El Espíritu Santo y el fuego van de la mano, van de la mano. No hay Espíritu Santo si no hay fuego, y no hay fuego si no está Jesucristo, porque Jesucristo fue el que vino y pagó por nosotros. Por Él está el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos ver el fuego, queremos arder, tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que creer en la promesa. Tenemos que avivar ese fuego, como dice en Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y yo decía, Señor, ¿cómo avivo el fuego? Orando. Nosotros oímos la palabra, nosotros ya creímos en la palabra, nosotros ya somos sellados con la promesa. Ahora tenemos que orar. Porque es que no es simplemente creer, también hay que poner de nuestra parte, no un poquito, hay que poner mucho, hay que esforzarnos, porque Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué podemos hacer? Orar, tener intimidad con el Señor, estar en el secreto con el Señor, orar. Es que todo se basa en la oración. Dice la palabra de Dios, métete en el secreto, cerrada la puerta, ora. Yo no puedo cerrar la puerta porque tengo mis 2 hijos, pero sí me voy a mi cuarto y oro. Eso es lo que yo puedo hacer. O cuando ellos están dormidos, yo estoy en la sala y oro. O cuando ellos están dormidos porque se tienen que levantar más temprano, yo me levanto un poquito más temprano y oro. Porque es que todo está en la oración. Y en el querer nosotros avivar ese fuego. Porque si nosotros no queremos avivar ese fuego se va a apagar. Y el Espíritu Santo se va a alejar. Porque nosotros mismos podemos contristar al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que debemos orar constantemente. Orad sin cesar. Señor, ¿por qué nos mandas a orar sin cesar? Para avivar el fuego que está en nosotros. Para seguir avanzando. No quedándonos en lo que ya vivimos, sino en nuevas cosas. Dice la palabra de Dios que mayores cosas haremos nosotros. Pero muchas veces no las vemos porque no tenemos fuego. O porque el fuego que tenemos nos alcanza para hacer pocas. Tenemos que avivarlo, tenemos que, dijo la pastora la semana pasada, tenemos que meterle leña para que arda. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, meterle leña y a nosotros mismos, porque es que nosotros somos el altar. Nosotros mismos somos el altar. Si nosotros no nos metemos leña, no ardemos. Donde hay oración hay fuego. Y donde hay fuego hay un altar encendido. Cuando Jesucristo resucitó y antes de subir al cielo, antes de ascender, Él le dijo a sus discípulos, esperen la promesa. Está en Hechos, vamos a Hechos 1:4, amén. Hechos 1:4. Dice la palabra de Dios. Y estando juntos, le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De quién se escuchó la promesa? Fue Jesucristo el que dijo, y el Padre os mandará un consolador. Amén. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Realmente, cuando los discípulos esperaron, era porque ellos sabían que el Señor iba a cumplir e iba a mandar ese consolador que ya Jesucristo les había mencionado, ya Jesucristo les había dicho. Y ellos confiaron.
¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios que estaban juntos, unánimes, orando, orando y rogando. Qué fuerte. Estaban juntos, unánimes. ¿Qué significa la palabra unánime? En armonía, de acuerdo. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no es que no estoy de acuerdo con lo que él dijo, que no estoy de acuerdo con lo que se dijo. Muchas veces venimos llenos de ofensas, que no hemos perdonado el pecado. Y eso trae oposición a la iglesia. Eso trae oposición a la atmósfera que se mueve dentro de la iglesia. ¿Ellos qué hacían? Juntos, unánimes, orando, rogando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar juntos en armonía, orando, rogándole a Dios. Dice que cuando llegó el día, eso está en Hechos 2, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la señal, porque el Señor siempre tiene una señal, fue que vieron lenguas de fuego y cayeron sobre cada uno. Y Jonathan, hablando con mi esposo, él me decía, yo visualizo esas lenguas. Hemos aprendido que la imaginación también nos ayuda. Entonces uno con la imaginación visualiza las lenguas de fuego. ¡Qué fuerte! Esa fue la señal que el Señor mandó en ese momento. A lo mejor, hoy también mandará o algún día mandará un estruendo recio que llene toda la casa, de transformación, que traiga avivamiento a las vidas. Pero para eso tenemos que estar juntos, unánimes, rogando, clamando y orando a Dios. Amén. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron la obra, siguieron haciendo la obra. ¿Se acuerdan que yo en el principio decía, cuando el Espíritu de Jehová caía sobre una persona, venía con un propósito, venía con una tarea específica? Cuando el Espíritu Santo se descendió sobre los discípulos, ellos siguieron haciendo la obra que Jesús ya les había mandado. Ellos no desfallecieron, ellos no decían, ay, es que hoy no, porque hoy estoy cansado. No, ellos eran perseguidos, ellos eran encarcelados y aún así, en todos lados donde estuvieran, iban glorificando a Dios y iban haciendo señales, no solamente por ellos, era para que la gente también creyera y fuera salva, fueran bautizados y recibieran de ellos el Espíritu Santo. Cuando hay oración, hay fuego. Cuando hay fuego, hay poder. Y cuando hay poder, la gloria de Dios se manifiesta. Y no es por nosotros, no es porque yo ore más, o no es porque Pedrito ore más, o no es porque Juan ore más. No, es Dios. Es porque Dios realmente desciende y se manifiesta en los lugares. Pero cuando Él ve un corazón realmente humillado a Él. Amén. No eran los discípulos. No eran los discípulos los que hacían milagros, era Dios. Era Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro pasaba por un lugar, la sombra sanaba a los enfermos. No era Pedro, era lo que estaba en Pedro. Era el Espíritu de Dios. Era el Espíritu Santo, era ese fuego que Pedro tenía. Era ese amor, ese ardor por el Señor que sanaba a los enfermos. Dice la palabra, dice Hechos, que venían las personas a traerle a Pablo pañuelos, trapos, ropa para que la gente fuera sanada. No era Pablo, era Dios, era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo que estaba en él, porque él vio en Pablo un fuego y un deseo por hablar la palabra de Dios, un deseo por llevar la palabra de Dios a las personas. Y muchas veces nosotros estamos apagados. No, es que me siento apagada. No, es que conmigo no funciona eso. No, es que no entiendo. Yo no entiendo la Biblia.
Y se los digo con todo el amor del mundo. Yo no entendía la Biblia. Yo leía la Biblia y yo decía, Dios mío, es que yo no entiendo. O sea, no entiendo y me costaba hasta que yo seguía leyendo porque yo tenía ese amor y ese ardor y todavía lo tengo, amén. No me malinterpreten. Y yo sigo leyendo la Biblia y cada día más el Señor me va dando, mira, te doy esto para que lo entiendas. Y el Señor trae revelación a nuestras vidas. Y eso también lo hizo con los discípulos. El Señor trajo revelación a los discípulos, pero era Dios el que hacía los milagros a través de ellos. Hoy en día muchas veces nosotros queremos tener el fuego, pero no queremos pasar el proceso. Hoy en día nosotros queremos hacer milagros. Sí, por medio de Kimberly se hizo tal milagro. No, no soy yo, es Dios. Pero no quiero orar. Hoy en día en las iglesias quiere que se manifieste la gloria de Dios, pero hay rencillas, hay orgullo, hay enojo, no queremos pleitos, no queremos rendirnos al Señor. Nosotros queremos la unción de Dios, pero no queremos que Dios cambie nuestras vidas. No queremos morir a la carne, queremos seguir en mi yo, pero Señor, yo quiero tu unción. Así no funciona. No funciona. Somos sellados, sí. Tenemos la promesa, sí, pero también tenemos que morir a la carne. Tenemos que despojarnos de nosotros porque Jesucristo lo dice. Lo dice la palabra de Dios. Despójense de ese hombre viciado. ¿De quién está hablando? De la Kimberly vieja, de la Kimberly antigua. Amén. Queremos avivar el fuego. Queremos ser luz para otros, pero nosotros no queremos tener comunión con el Espíritu Santo. No queremos meternos en el secreto con el Señor. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, pero no queremos tener tiempo para el Señor. Y mucho menos vivir en santidad. Queremos seguir viviendo nuestra vida light y no pagar el precio. Que Jesucristo ya pagó el precio, el mayor precio, el mayor. Pero nosotros no queremos hacer ni un pequeño esfuerzo, ni un pequeño sacrificio. Nosotros queremos llegar a la estatura del varón perfecto, pero para eso hay que pasar un proceso. Para eso hay que creer en la promesa, hay que creerle a Jesucristo y morir a la carne. Amén. Dios nos ama y quiere que nosotros cumplamos el propósito que cada uno tiene, porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero Dios también quiere que nosotros seamos transformados. No solamente es vivir con la promesa, es vivir en la promesa. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Este fue el mensaje que el Señor me dio. Sigamos avivando el fuego, no el fuego se apague, porque realmente cuando el fuego se apaga, no queda nada. No queda nada porque todo se seca. Amén. Dios los bendiga, pastor.